Etapas de la obra. Hay varias divisiones en la obra alquímica, cada una de las cuales representa una simplificación esquemática del proceso en sí. Sin embargo, todas ellas son correctas porque expresan la lógica interior de éste. Sin duda, la división más antigua es la que designa las frases o etapas de la obra con colores y posiblemente se deriva de un determinado proceso metalúrgico como la limpieza y coloración de un metal. Sigue el ennegrecimiento de la materia, melanosis, nigredo, o de la piedra, el blanqueo, leucosis, albedo, y por último, el enrojecimiento, iosis, rubedo. Negro es ausencia de color y de luz. Blanco es pureza, luz íntegra que no se ha quebrado en colores. Rojo es la esencia del color, su punto culminante y su fuerza máxima. Este orden resulta aún más lógico si entre el blanco y el rojo se intercala una serie de tonalidades intermedias, como el amarillo limón, el ocre y el rosa, o cuando se habla de todo un abanico de colores que va abriéndose poco a poco. El rojo púrpura real es siempre el que cierra la serie. Es curioso que los tres colores básicos, negro, blanco y rojo, que con tanta frecuencia se dan en la heráldica, donde se observa también la influencia hermética, designen en la cosmología hindú los tres movimientos básicos o gunas de la materia prima, prakriti. A saber, el negro se asocia al movimiento que se aparta de la luz original y que simbólicamente se dirige hacia abajo, tamas. El blanco representa la ascensión hacia la luz del origen, sattva, y el rojo señala la tendencia a la expansión en el plano de la manifestación misma, rajas. Si se transfieren estos significados a la obra alquímica, nos sorprende que sea el rojo y no el blanco el color que representa el resultado final, mientras que la doctrina hindú del cosmos se funda en que, primero, tamas, la fuerza descendente, se ancla en la oscuridad, luego, rajas, al extenderse en sentido horizontal, desarrolla la pluralidad, y por fin, sattva, sube como una llama blanca y luminosa y lo devuelve todo a su origen. Sin embargo, precisamente los tres colores alquímicos en la cosmología hindú indican con claridad el punto de vista de la alquimia y el alcance de su simbolismo. Tras la espiritualización del cuerpo, que en cierto modo representa el blanqueo y que sigue al ennegrecimiento o putrefacción, se produce al fin la corporeización del espíritu con su color de púrpura real. El mismo ritmo puede transferirse también a otros modos de realización espiritual. Sin embargo, es característico que el acento recaiga siempre en la manifestación del espíritu y no en la extinción de la existencia limitada. Con la putrefacción, fermentación y descomposición total que se produce en la oscuridad, se sustrae a la materia su forma anterior. Mediante el blanqueo se limpia y purifica, y por el enrojecimiento se le da nuevo color, y en este caso, color significa forma. La fuerza purificadora es el mercurio, la colorante, el azufre. La trisección por colores no excluye la bisección por obra menor y obra mayor. Esta refleja la dualidad ya descrita de materia y forma, alma y espíritu, luna y sol. Tanto la trisección como la bisección reaparecen en la séptuple graduación de la obra según las dominaciones de los planetas y las propiedades de los 7 metales.
Se dan interpretaciones principales a esta séptuple graduación. En un caso, la obra menor y la obra mayor están entrelazadas de manera de que plata y oro, luna y sol, formando pareja, constituyen el término de la serie, mientras que los restantes planetas o metales se sitúan según su grado de nobleza o de parentesco con el sol o el oro. Este orden corresponde a la posición de las mansiones planetarias que hemos visto en el capítulo Planetas y Metales. Su patrón es, pues, el camino ascendente del Sol que parte de su posición más baja en la mansión de Saturno, el primitivo solsticio de invierno para llegar a su plenitud en la mansión de Leo, que antiguamente señalaba el solsticio de verano. En el otro caso, la obra menor, que culmina en la luna, precede a la obra mayor, que es coronada por el sol. Esta última versión, mencionada por Filaletes, Bernardo Trevisano, Basilio Valentino y otros alquimistas, y que, por su mayor expresividad, examinaremos más detenidamente, se presenta así: Mercurio, Mercurio, Saturno, plomo, Júpiter, estaño, Luna, plata, Venus, cobre, Martes, hierro, Sol, oro. El signo de Mercurio, que precede a todos los demás, no representa aquí una de las etapas de la obra, sino la clave del conjunto, de modo que la obra en sí consta sólo de 6 fases, representadas las 3 primeras por signos lunares y las 3 últimas por signos solares. Sólo el signo de Mercurio, formado por el Sol y la Luna a la vez, es andrógino. Ya hemos dicho que el Mercurio representa para el alquimista el primus agens, el auténtico medio para la obra, el agua que todo lo disuelve y el alimento del feto espiritual. Es a un tiempo, por así decirlo, la representación más inmediata de la materia prima y el fino hálito vital que enlaza el organismo individual psicocorporal con el cósmico mar de la vida. En él está el germen del oro espiritual, lo mismo que el oro está oculto en el mercurio ordinario. Si transferimos el ejemplo al orden operativo de la mística propiamente dicha, en este lugar se hallaría el influjo espiritual, es decir, la gracia, o ese especial efecto del Espíritu Santo penetra en el mundo aparentemente cerrado de la conciencia individual y disuelve su cristalización metálica. Volviendo a la alquimia, el mercurio podría llamarse la bendición cósmica, que, como dice Fra Marcantonio, abro comillas, cual una bruma que bajara del cielo, impregna los poros de la tierra, cierro comillas. Son los poros los que impiden que los cuerpos sólidos se congelen y se asfixien. A través de ellos respira la tierra, del mismo modo que el hombre vive si se mantiene permeable a los influjos celestiales que están en la naturaleza. Concuerda con la atribución al signo de Mercurio de la clave de toda la obra el papel desempeñado en los misterios órficos por el dios Mercurio o Hermes. El emisario de los dioses conducía a las almas, después de su muerte corporal o mística, a través de los reinos de las sombras hasta sus lugares de residencia permanente. La primera etapa de la obra menor, dominada por Saturno, corresponde al ennegrecimiento, la putrefacción y la mortificación. Se representaba generalmente por un cuervo, una calavera y a veces una tumba. De esta etapa de la obra, dice Basilio Valentino, abro comillas, toda la carne que ha nacido de la tierra será destruida y vuelta a la tierra, y volverá a ser tierra
como tierra había sido. Entonces la sal terrena provocará un nuevo nacimiento mediante el hálito de la vida celestial, y donde quiera que en un principio no hubiera estado la tierra, no puede haber un renacimiento según nuestra obra, porque la tierra es el bálsamo de la naturaleza y la sal de aquellos que buscan el conocimiento de todas las cosas. Cierro comillas. En el principio de toda realización espiritual está la muerte, una muerte para el mundo. La conciencia debe ser extraída de los sentidos y vuelta hacia adentro, y puesto que la luz interior aún no ha empezado a brillar, este apartamiento del mundo exterior se experimenta como un oscurecimiento, una nox profunda. La mística cristiana aplica a este estado el ejemplo del grano de trigo, que para fructificar debe quedarse solo en la tierra y morir. En varias ceremonias de iniciación se alude a esta muerte psíquica mediante un entierro simbólico, y algunas órdenes religiosas cristianas practican un rito semejante en la ceremonia de profesión de los monjes. En los misterios anteriores a la era cristiana solía relacionarse la muerte del misto o iniciado con el sacrificio de un dios, igual que el dios que fue muerto y despedazado. El misto devolvía sus miembros y sus facultades a la naturaleza. Las fuerzas del mundo inferior se repartían los elementos del alma empírica que no pertenecían al ser inmortal, y este despedazamiento se representaba plásticamente en ciertos casos. La muerte sacrificial del dios debe experimentarla el misto en sí mismo para reconocer al fin que el Dios que aparentemente fue repartido en el mundo para comunicar su vida a la pluralidad de éste, en realidad no se ha confundido con el mundo, sino que sigue existiendo en sí mismo, entero y eterno. Así tampoco el hombre reconoce su verdadera esencia inmutable hasta que abandona todo cuanto hay en él de corruptible, que no es sólo la carne, sino también el alma inmersa en la vida sensorial. Al comienzo de la obra, la materia más preciosa que obtiene el alquimista es la ceniza que resta de la calcinación del metal ordinario. Con esta ceniza que ha quedado exenta de toda humedad pasiva, podrá fijar el espíritu volátil. El significado mitológico de Saturno responde a esta primera etapa de la obra, por cuanto Saturno, Cronos, que devora a sus propios hijos, es la divinidad que por la acción del tiempo y de la muerte hace volver todo lo temporal a su origen amorfo. La segunda etapa de la obra menor está presidida por Júpiter, cuyo signo consiste en la medialuna descansando sobre el travesaño de la cruz, mientras que en el signo de Saturno la medialuna está situada debajo del mástil de la cruz. Así pues, bajo el signo de Júpiter, el alma se ha elevado del reino de la tierra al que había vuelto y ha salido de la noche del caos original para desarrollar ahora su fuerza. Respecto a la doctrina hindú de los movimientos primordiales de la materia, las gunas, podríamos decir que la fuerza psíquica, el mercurio, se liberaba de tamas, que se unía con rajas. Rajas, empero, encierra el significado de expansión y desarrollo, lo cual en el caso anterior significa que la fuerza espiritual ha salido de su estado de cristalización de la conciencia corporal y se ha convertido de tierra en agua y aire. Esto representa la sublimación. Dice Morieno, abro comillas, el que sepa limpiar y blanquear el alma y elevarla,
habrá librado al cuerpo de tinieblas, negruras y malos olores, pues éste podrá hacer después que el alma vuelva al cuerpo, y a la hora de su reunión se manifestarán grandes milagros. Cierro comillas. En la tercera etapa, regida por la luna, se consigue el color blanco. La media luna se ha elevado sobre la cruz de los elementos o movimientos primordiales, neutralizando su antagonismo. Todas las potencias del alma latentes en el caos original se han desarrollado y han confluido en un estado de absoluta pureza. Es el final de la solución al que seguirá una nueva cristalización. Desde el punto de vista cristiano, este estado del alma representa simbólicamente a la Santísima Virgen en su disposición para recibir al Verbo Divino, y a este respecto es significativo que se represente a menudo a la Virgen con la media luna bajo sus plantas. Bernardo Travesiano, en su libro La palabra olvidada, escribe acerca de la realización de la obra menor. Abro comillas. Te diré en verdad, y pongo a Dios por testigo, que cuando este mercurio estuvo sublimado, apareció cubierto de un blanco tan puro como la nieve de las altas cumbres, con un brillo diáfano, y al destaparse el recipiente, se percibió un aroma tan dulce que sería imposible encontrar en este mundo algo comparable. Pero yo, el que te habla, vi con mis propios ojos esa luz maravillosa, toqué con mis manos esa fina naturaleza cristalina y sentí en mi olfato esa dulzura incomparable y lloré de alegría y de asombro ante el prodigio. Sea pues alabado el Dios Altísimo, eterno y glorioso, que tan maravillosos dones ocultó en los secretos de la naturaleza y que ha permitido contemplar a unos cuantos hombres. Yo sé que cuando tú conozcas las causas de esta maravilla, te preguntarás, ¿qué naturaleza es esa que, aunque hecha de cosa corruptible, contiene algo verdaderamente celestial? Nadie puede explicar todos los milagros. Tal vez llegue el día en que te cuente cosas extraordinarias de esta naturaleza que el Señor no me permite aún poner por escrito. De todos modos, cuando hayas sublimado ese mercurio, tómalo bien fresco, con toda su flor, que no envejezca, y entrégalo a sus padres, el sol y la luna, pues de estas tres cosas, sol, luna y mercurio, nace nuestra mezcla. Cierro comillas. En los signos planetarios puede leerse que las tres etapas de la obra menor desarrollan un movimiento ascendente, pues al principio la media luna estaba debajo de la cruz, luego unida a su travesaño y por último reina ella sola. Por el contrario, las tres etapas de la obra mayor encierran un movimiento descendente, pues el sol aparece primero encima de la cruz, debajo, y finalmente, cuando todo ha sido devuelto a su origen, aparece solo. Las tres primeras fases corresponden a la espiritualización del cuerpo, las tres últimas a la corporeización del espíritu o fijación de lo volátil. Así como la obra mayor tiene por objeto restablecer la pureza y la receptividad originales del alma, el objeto de la obra mayor es la iluminación del alma por medio de la revelación en ella del espíritu. Este orden de las 6 etapas puede aplicarse a toda clase de realización espiritual, pero nunca dejará de ser un esquema, pues ambos movimientos, la elevación del alma y el descenso del espíritu, nunca pueden separarse. La flor se abre por la acción del sol, pero éste solo es eficaz cuando la flor está dispuesta a recibir sus rayos. La cuarta etapa, primera de la obra mayor,
está regida por Venus. En su signo, el sol del oro y del espíritu, el azufre incombustible, aparece sobre el mástil de la cruz. El sol engulle a la luna y su fuerza, que da forma, traza de nuevo la cruz de los elementos. Se dice en la Turba Philosophorum, abro comillas, al principio la mujer se sube en el hombre y al final el hombre en la mujer. Cierro comillas. Primero, la fuerza volátil del femenino Mercurio se sube sobre el cuerpo sólido, cuya forma manifiesta pasivamente el azufre, pero después, la fuerza fijadora del azufre se sube sobre el volátil Mercurio y realiza una nueva cristalización, esta vez de manera activa, de la forma psíquico-corporal. Pero esta recreación no está completa todavía, pues el sol espiritual apenas aparece en lo alto de la cruz y por tanto, al referirse al cobre, el metal de Venus, los alquimistas dicen que se percibe en él la fuerza colorante del azufre, la esencia del oro, pero que aún es inconsciente y está embrutecida por el antagonismo de los elementos. La quinta etapa, segunda de la obra mayor, está regida por Marte. En su signo, ya hemos explicado por qué lo representamos de esta manera. El Sol ocupa el lugar de la Luna en el signo de Saturno, pero el significado de uno y otros signos, Saturno y Marte, es opuesto a pesar de que ambos representan una manera de muerte y extinción, solo que en el dominio de Marte no se trata de un estado caótico, sino por el contrario, de un descenso activo del espíritu hasta las capas inferiores de la conciencia humana, de manera que el cuerpo mismo quede impregnado por completo del azufre incombustible. Así como en el hierro, el metal de Marte, la fuerza fijadora del azufre, está plenamente presente pero aún no puede manifestarse su brillo, en esta etapa de la obra, el espíritu aparece sumergido en el cuerpo y fundido con él. Es el comienzo de la cristalización y el umbral de la culminación definitiva, la conversión del cuerpo en espíritu hecho forma. El significado más sublime que tiene el signo de Marte y que escapa con mucho al ámbito de la alquimia es la encarnación del Verbo, que en cierto modo lleva consigo una degradación de la divinidad, al aparecer como una luz en las tinieblas del mundo. De todos modos, la realización alquímica no puede ser sino un lejano trasunto de esto. Artefio escribe, abro comillas, las naturalezas se transmutan recíprocamente, pues el cuerpo se integra en el espíritu y éste convierte al cuerpo en un espíritu colorado, cualitativo y blanco, puro. Lo cuece al cuerpo en nuestra agua blanca, es decir, en mercurio, hasta que se disuelve y ennegrece. Una larga cocción le hace perder luego su negrura y finalmente el cuerpo disuelto se eleva con el alma blanca, se mezcla con ella y ambos quedan tan estrechamente abrazados que nunca más pueden separarse. Y entonces el espíritu se une al cuerpo en verdadera armonía y ambos forman una cosa inmutable. Esto es la disolución del cuerpo y la fijación del espíritu, y ambas representan una misma obra. Cierro comillas. La culminación de la obra mayor se expresa por medio del signo del Sol. Este se distingue de la órbita solar, parte integrante de otros signos planetarios, en que en ella se indica el punto central. Por consiguiente,
Aquello que en todas las demás fases estaba presente de modo elemental y en potencia, aquí se hace evidente. En la forma completa y definitiva, el contenido infinito está presente de modo invisible, visible. El mismo signo recuerda también la semilla en el fruto y el germen en el seno materno, en armonía con el simbolismo genético de la obra alquímica. Esta etapa de la obra marca al mismo tiempo la obtención del color rojo del que Nicolas Flamel en su explicación de las figuras jeroglíficas dice, abro comillas, sobre un campo morado, un hombre rojo púrpura sostiene la pata de un león color grana con alas que parece raptar al hombre. El campo morado significa que la piedra, por efecto de la larga cocción, ha tomado los hermosos mantos anaranjados y rojos y que su perfecta asimilación, representada por el color anaranjado, le ha permitido despojarse de su antiguo ropaje naranja. El rojo lacre del león alado, que se parece al puro escarlata de la granada madura, indica que está completa y uniformemente logrado. Es como un león que devora toda la naturaleza pura y metálica y la convierte en su propia sustancia, es decir, en oro puro y verdadero, más fijo que el de las mejores minas. Por eso se lleva al hombre de este valle de lágrimas, es decir, de las tribulaciones de la pobreza y la enfermedad, levantándolo con sus alas sobre las pútridas aguas de Egipto, que son los pensamientos ordinarios de los mortales, para que desprecie la vida terrenal con todas sus riquezas y medite noche y día sobre Dios y sus santos, suspire por el empirio y anhele a apagar su sed en las dulces fuentes de la eterna esperanza. Alabado sea Dios por siempre, que nos ha otorgado la gracia de contemplar este hermoso y perfecto color púrpura, el color de la flor de adormidera de los campos y las peñas, el centelleante y flamígero color de Tiro, que no cambia ni se altera, sobre el que ni el mismo cielo, con su zodíaco, puede ejercer fuerza o poder, y cuyo deslumbrante fulgor parece querer comunicar algo supercelestial al hombre, que al mirarlo y reconocerlo, se asombra, tiembla y se estremece. Cierro comillas. En un escrito de Basilio Valentino se encuentra una representación del andrógino que simboliza la culminación de la obra alquímica, con los signos de los 7 planetas situados, los 3 del Sol en su lado masculino y los 3 de la Luna en el femenino, mientras que el signo andrógino de Mercurio forma el eslabón entre ambas series. Esto determina el siguiente esquema, en el que pueden apreciarse de nuevo las etapas de la obra menor y mayor. En cierto modo, y dejando aparte el significado astrológico de los signos, pueden considerarse activos los signos de la derecha y pasivos los signos de la izquierda, ya que la obra menor representa la disposición del alma y la obra mayor la revelación espiritual. Sin embargo, para ver la relación entre los signos tomados por parejas, hay que observar que su ordenación es en sentido inverso, de acuerdo con la ascensión de la luna y el descenso del sol en el curso de la obra. Si observamos ambos movimientos en paralelo, los signos deberán ordenarse de esta forma. De este modo puede verse claramente que cada aspecto activo corresponde a un aspecto pasivo. Saturno designa un descenso pasivo, Marte un descenso activo. El primer signo expresa la extinción del alma individual, el segundo, el triunfo del espíritu. En la etapa siguiente, Júpiter corresponde a un desarrollo de la receptividad espiritual,
y Venus, en cambio, al alba del sol interior. Luna y Sol representan los dos polos en toda su pureza, y Mercurio es, en sí, portador de ambas esencias. Alquimia de Titus Burckhardt @audiolibro humano